Yo estoy de acuerdo con la decisión que tomó, comparto esa decisión. Creo que lo hizo desde una postura no solamente altruista, generosa, sino que lo hizo de una manera muy inteligente. Y en verdad, si vos me decís qué nos gustaría hacer ahora como hecho político, y bueno, lograr que los jóvenes que vinieron después que nosotros, que se incorporaron a la política, al kirchnerismo, al peronismo, como vos quieras llamarle, a partir de Néstor y Cristina, de esa frase de Néstor, que florezcan mil flores, que sean ellos los que continúen nuestra labor. Con aciertos, con errores, ganando, perdiendo, no importa. Ganar o perder una elección es una anécdota en la democracia. Daría la sensación de que lo que venía era máximo y que eso no ocurrió. No sé, puede ocurrir, no digo que no. ¿Lo imagina como presidente en el futuro? Sí, claro, no lo descarto. No sé si ahora, más adelante, pero es un joven muy preparado, es un joven muy abierto, muy dialoguista, a pesar de cómo lo han estigmatizado. Cuando usted habla de Cristina, Cristina o es una líder a veces incluso clarividente, heroica, etcétera, o es una víctima perseguida. ¿No hay entre esas dos Cristinas una tercera que por ahí es una líder que muchas veces se equivoca? Obviamente que sí. ¿En qué caso? El acuerdo que hicimos con Irán fue voluntarismo, la intención nuestra que la investigación avance y después ni siquiera los iraníes lo firmaron. Senador Parrini, gracias por recibirnos. No, por favor. Esta semana finalmente se concretó la negativa de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Argentina, a ser reelecta, a presentarse para la candidatura a presidenta. ¿Por qué dijo que no, según su interpretación? Ella dio varias variantes. Ya di todo lo que tenía que dar, estoy proscripta, no quiero darles el gusto que me digan procesada. La Argentina, con el Fondo Monetario, es un país imposible de gobernar. ¿Cuál es dentro de lo que usted conoce o percibe o por lo que la conoce, cree que es la razón principal? Primero, yo estoy de acuerdo con la decisión que tomó, comparto esa decisión. Creo que lo hizo desde una postura no solamente altruista, generosa, decir renuncio a un cargo que podría acceder y hacer por tercera vez presidenta de los argentinos, sino que lo hizo de una manera muy inteligente. Porque había un problema, había que salir de la trampa en la cual nos estaban metiendo. Un laberinto que ya es histórico en la Argentina, no es la primera vez que lo llevan adelante, que es ese laberinto de llevar al justicialismo a una encerrona, de tener candidatos, condenados, que tengamos candidatos proscriptos, y que lleguemos a una situación, por ejemplo, como la que se dio en el año 58 en la Argentina, cuando se llamó a elecciones sin el peronismo y ganó Frondizi. O lo que ocurrió después en el año 63, cuando se llama a elecciones, se permite que el justicialismo se presente a elecciones. Incluso la anécdota ahí es que el radicalismo postula a Ilia y no a Balbín porque pensaba que iba a perder, y 15 días antes proscriben la fórmula peronista. Entonces gana Ilia la presidencia de la Nación, asume con menos votos que los votos en blanco. Y después, al año siguiente, hay elecciones de gobiernos provinciales donde gobernadores o candidatos peronistas ganan las elecciones en Neuquén, en La Pampa, en Mendoza, en Provincia de Buenos Aires, y las anulan. Las anulan. Entonces, déjeme terminar la idea. ¿Qué es lo que ella está viendo? Que con el devenir de los hechos y con esta corte, que obviamente es tres macristas, tres funcionarios de la corte sirviendo a los intereses políticos del macrismo, con esta corte lo que iban a hacer, iban a dejar avanzar su candidatura y le iban a proscribir y llevar al peronismo a tener que cambiar la fórmula, a no presentarse en las elecciones. Es decir, la estrategia era el conflicto, el caos. La estrategia era generar la división entre los peronistas. Ustedes imaginan, yo digo esto, imagínense que Cristina se presente, vamos a las PASO y gana las PASO, ¿sí? Y a los 15 días sale la condena de la Corte diciendo una declaración de certeza presentada por Sapia, qué sé yo, por Gil Navarro, Gil Lavedra, una declaración de certeza diciendo que no puede ser candidata porque si asume, porque si gana las elecciones no va a poder asumir. Ahora, ¿Qué pasa en la Argentina en ese momento? Senador, estamos comparando. Primero estamos asumiendo que ganaría... No, primero, son realidades lo que yo estoy contando. ¿puedo? Estoy contando realidades. ¿Puedo? Sí, obvio. A ver, primero estamos asumiendo que ganaría en caso de presentarse, pero haciendo esa hipótesis a un lado... Bueno, pero esa es la hipótesis, pero, claro. Pero está bien, pero
volviendo un paso atrás, estamos comparando un decreto del gobierno militar que derrocó a Perón en el 55, que prohibía nombrar a Perón, nombrar a Eva, cantar la marcha peronista, el Partido Justicialista, y que inauguró 18 años de proscripción de todo el movimiento peronista, con una condena por corrupción a una expresidenta. Bueno, es una enormidad. No, la enormidad, la falta de visión es lo que usted está diciendo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ahora en el juicio que se le va a hacer a Trump por el tema del acoso y todo lo demás, los jueces que lo van a, digamos, a considerar, que lo van a juzgar a Trump, son jueces que iban a jugar al pádel con Biden, que iban a la Casa Blanca a tertulias y a comidas, que el dueño, no sé, de Fox o de la CNN los llevaba en avión a un fin de semana largo a los jueces. Eso es lo que hizo el macrismo, eso es lo que hizo esta corte. Cuando uno ve quiénes son los jueces que están juzgando a Cristina Kirchner, mire, primero, hay 2 jueces que fueron puestos a dedo, son jueces especiales, no son jueces de la Constitución. Usted sabe que no es así. No, Brugli y Bertuzzi, ¿cómo que no? Brugli y Bertuzzi. Pensé que fueron trasladados, ya habían sido elegidos como jueces. Pero en el caso de la Corte, fíjate lo que pasó. En el caso de la Corte, los puso. La Corte después, ¿qué es lo que dice? Estos jueces están mal nombrados. Sí. Hay que nombrarlos bien. Pero eso todavía no intervinieron. No, ¿cómo que? Pero van a intervenir. Pero están en apelación. no, pero todavía no intervinieron. Intervinieron en la causa de vialidad, intervinieron en todo. La Corte, ¿qué más quiere que haga? ¿Qué más quiere que haga? Rosati y Rosenkrantz. Se metió en las elecciones de San Juan, se metió en las elecciones de Tucumán, puso en vigencia una ley que ellos no son para poner en vigencia, puso en vigencia una ley, declaró inconstitucional una ley después de 15 años de haberse aplicado. Ahora, en el juicio político, lo que está ocurriendo, los miembros de la Corte, de esta supuesta Corte, estos supuestos jueces, como dicen ustedes, se acusan entre ellos de cometer delito. Entre ellos fue el secretario general de Marchi de la Corte a decir que Rosati lo había coimeado a Petrone para que le levante una causa que lo estaban investigando a Rosati en Santa Fe por coimas. ¿Conocen la causa? Hay una declaración de un testigo. Yo no digo que Rosati coimeó, pero lo que digo, había una causa penal, senador, había un testigo. ¿Y por qué no lo dejaron investigar? Usted hizo recién una analogía con Trump. Las declaraciones de Trump son muy parecidas a las de Cristina. Dice que es la persecución judicial más tremenda que jamás ocurrió en la historia de la humanidad. Pero esa es la opinión suya, no creo. ¿Cuál es mi opinión? No, de que Trump es parecido a Cristina. No. La declaración, la analogía, es muy oportuna para charlarla con usted porque Trump dice exactamente lo mismo. Lo dice Trump, lo dice Netanyahu en Israel. Hay que hacer una democracia real, no la democracia de los jueces que no son elegidos por el pueblo. Estoy de acuerdo. Entonces uno ve líderes de derecha y líderes de centroizquierda o nacionales y populares que de repente tienen la misma argumentación. ¿El problema será de la justicia o de esos líderes que tienen algo para explicar? El problema es la herramienta, han creado esta herramienta de la justicia. Mire, les voy a contar. ¿Y por qué la justicia perseguiría gente? ¿Qué pasó en Ecuador? Correa era candidato, lo proscribieron, le sacaron la sentencia. ¿Y saben por qué lo condenaron? ¿Saben cuál es el delito que cometió? Influjo psicológico. ¿Qué es esto? La justicia supuestamente descubrió que funcionarios de Correa habían coimeado, habían cometido delitos. Como no había ninguna relación entre esos funcionarios y Correa, es decir, alguien que le entregó la plata o que le dijo que sabía, inventaron el influjo psicológico. Es decir, Correa influenciaba psicológicamente como un pai, qué sé yo, sobre sus funcionarios para incentivarlos a coimear. Y por eso lo proscribieron. Lo que pasó en Brasil. Es que hay una conspiración mundial de jueces contra Trump, Correa, Trump, Correa, Netanyahu. Sí, hay una corporación judicial en el mundo, no tengo duda, que está al servicio de defender los intereses de los grandes grupos económicos y de los poderosos. ¿Cuando va contra Trump también? No conozco la causa de Trump. ¿Cuando va contra Netanyahu también? Y sí, puede ser, no lo descarto, porque el Poder Judicial es un problema en el mundo. Fíjese, ellos que hablan de democracia son eternos. Se los nombra y están de por vida. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que había que en algún momento llevar una reforma a la Constitución, no que cada gobierno los nombre, durarán 10 años, 15 años, pero no funcionarios que llegan y están eternos. Hemos visto las barbaridades que han cometido. Y le digo más, el otro juez, Maqueda, de la Corte, está acusado de hacer defalco y defraudaciones con la obra social del Poder Judicial. Y esos son los jueces. ¿Qué diferencia hay
entre esa justicia y los jueces que invalidaron las elecciones del peronismo en la época del 60, o del bando militar que sacaron para proscribir al peronismo en las elecciones que ganó Ilia. ¿Cuál es la diferencia? El emisor, pero el mensaje fue el mismo, ustedes no participan. Miren, acá lamentablemente lo que nosotros hemos denunciado, Cristina lo dice también en la carta, en el año 83, cuando volvimos a la democracia, había un pacto democrático implícito, si se quiere. ¿Cuál era ese pacto? Que la violencia, la proscripción y el fraude no serán más herramientas de acción política. No porque esto no haya existido en la Argentina, porque se utilizó desde Dorrego hasta los bombardeos en Plaza de Mayo. La violencia fue parte de la guerrilla en su momento, pero el pacto democrático era ese: nunca más a la violencia, nunca más a la proscripción y nunca más al fraude. Es más, cuando hubo hechos, lo de Seineldín, lo de Rico, lo de... levantamientos militares en la época de Sí, levantamientos, y la guerrilla también, ¿se acuerdan cuando fue lo de la tablada? Todos los sectores políticos peronistas y radicales salimos juntos a defenderlos. Este pacto se quebró con el macrismo. No digo todo el macrismo, pero sí está claro que la dirigencia más importante del macrismo, y los voy a nombrar para que no haya duda: Macri, Milman, Patricia Bullrich, bueno, básicamente esos han roto el pacto democrático. Ellos son parte de la violencia que se instaló el año pasado. Y además, junto con estos jueces, son parte de la proscripción, porque la están proscribiendo claramente a Cristina. Eso es digamos, es tan claro, es tan obvio, que a mí hasta me cuesta entender que digan, no, pero bueno, está condenada. Mire, a Cristina la condenaron. Ustedes vieron que en el caso de Lara San Juan, a Macri, la misma Cámara de Apelaciones que trató la causa de Cristina, a Macri dijeron, no, en el Lara San Juan Macri no tuvo responsabilidad. Y yo estoy de acuerdo, porque un presidente de la nación no puede estar responsable de si el jefe mandó el barco en condición no. A Cristina la condenaron por una obra pública en la provincia de Santa Cruz que hizo la dirección provincial. Ahora, lo que ocurrió en la provincia de Santa Cruz es que alguien que era el amigo de la familia de Kirchner, cuando la familia Kirchner llegó al poder, se convirtió al cabo de unos años en el principal contratista de obra pública de la provincia de Santa Cruz, siendo simultáneamente alguien que se mantuvo haciendo negocios con la familia, alquilándole los hoteles, construyendo casas, etc. ¿Puedo decirle algo? ¿No se va a ofender? No. Hay una visión muy porteña, la suya, de desprecio a las realidades provinciales. Y le voy a contar por qué. Se la han, digamos, ¿cómo se puede decir? Se han hecho de Báez un personaje que lo han destruido desde todo punto de vista. Báez es un gerente de un banco que, como cualquier empresario o comerciante del interior del país, vio la oportunidad de hacer negocios, como con la obra pública, que ya Kirchner venía anunciando que iba a haber obras públicas, que iba a ser uno de los temas de su campaña. Nosotros hicimos el estudio de todas las provincias, incluso en mi provincia, Neuquén. El 80 y pico % de las obras viales de la provincia de Neuquén, ¿sabe quién las hace? CNSAPAG. ¿Le suena el nombre? La empresa de uno de los hermanos, del que fue 2 veces gobernador, el sobrino del gobernador, bueno, CNSAPAG. Vamos a Río Negro. Ahí gobernó el radicalismo, el peronismo. El 80% de las obras viales de Río Negro las hace una empresa, Carranza. ¿Por qué? Porque las hacen porque están instaladas, porque conocen la realidad. Este empezó de cero. ¿Cómo? Este empezó de cero y siguió haciendo negocios con la familia Kirchner. No, espere, cachito, no empezó de cero, no sea tan despectiva. No es ser despectiva, estoy siendo descriptiva. Era un gerente de un banco, ganó plata, sí, ganó mucha plata. ¿Sabe igual que quién? Que, no sé, todos los de la Cámara de la Construcción, todos se llenaron de plata. Además, si usted los busca, son los primeros fugadores de plata al exterior. El amigo de Néstor y el primo de Macri se llenaron de plata. Se llenaron de plata, bueno. Pero los dos, el amigo de Néstor y el primo de Macri, bueno, pero, es el mismo mecanismo. Esperen una cosa. Primero, lo que se demostró en el juicio que, primero, todas las obras públicas que le adjudicaban, que le investigaron, 52 obras públicas a la Sobar, estaban todas hechas. En 1.200 kilómetros, yo lo leí el informe. ¿Y la plata que le encontraron en Suiza? Espere un cachito, déjeme hablar. De los 1.200 kilómetros encontraron 1 kilómetro con una diferencia de 10 milímetros en el espesor del asfalto. Todas las obras públicas fueron por licitación. Hubo más de una oferta.
no hubo sobreprecio, no hubo pagos anticipados, hizo todo, completó todo. No cumplió cuando vino Macri en el 2015, le suspendió una obra, yo la recorrí, la Ruta 40, y 70 kilómetros de la Ruta 40, que no se pudo terminar desde Ushuaia a Tierra del Fuego, porque Macri lo sacó cuando lo metieron preso, toda la historia que hicieron. Es un empresario como todos los empresarios de la Argentina, que se llenó de plata como todos los empresarios de la Argentina. Y usted dice, llevó la plata a Suiza, muy bien. Tendrá que demostrarlo, si lo hizo. Está condenado. Toda la plata. No, está condenado, le condenaron la sí, plata, sí. pues, digo. Ahora, Por un ¿sabe cuál es fiscal la designado diferencia? por Y es la ustedes. primera vez que lo voy a decir. Entre Lázaro Báez y Gianfranco Macri, que lavó 37 millones de dólares. Tenía blanqueado. Después se demostró que de esos 37, 25 millones de dólares eran de la mamá de Mauricio Macri, que los ganó esos 25 millones de dólares vendiendo torta frita en la plaza de Tandil. ¿Cuál es la diferencia entre Gianfranco Macri, que tenía 37 millones de dólares de la corrupción, de la trata de personas, del tráfico de armas, del narcotráfico, y Lázaro Báez? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que uno blanqueó y el otro no lo dejaron blanquear. Esa es la diferencia. Si había plata en negro, si Lázaro Báez tenía plata en negro, la podría haber blanqueado. Le hicieron todo juicio y no lo dejaron blanquear. Oscar, Estaba bien tener plata en negro, permítame, ¿no? pero, Obvio a que ver, no. 40 millones de dólares. Yo- Y el otro 37. está bien, a ver, El otro 37. Y Gianfranco Macri anda paseando por el mundo. Y usted me viene a preguntar por Lázaro Báez. y bueno, porque- Gianfranco Macri era el hermano. El hermano Oscar, del presidente de pero la usted se da nación. cuenta la descripción que hace del país. Un empresario que no era un empresario importante en Santa Cruz, de la mano de los Kirchner, llega a un lugar donde No, tiene... no de la mano. No, Bueno, está sí, mal de la esa. mano, pero no importa. No, Después, pues se presentó en la licitación bueno, y la está bien, ganó. un hombre muy Hizo cercano, negocio. muy cercano a la familia Kirchner, a punto tal Sí. que se construye la bóveda donde reposan Sí, los, desde ya que los era restos, cercano. muy cercano, Sí. termina con 50 millones de dólares en negro en el exterior. Sí, está mal. El hermano de Macri termina con 37 millones de dólares que blanquea. Los dos tienen plata negra en el exterior. O sea, la descripción que hace del poder político en la Argentina es realmente estremecedora, la Es que está haciendo lógico, usted. Claro, está mal en los dos casos, ninguna duda. Lo que yo le digo es que si hay tanto énfasis, En uno tiene que haber en otro. obviamente, De acuerdo. y no solamente esos dos, quiere que saquemos la cuenta de todos los más que hay, busque, el Banco Central pide formación de activos en el exterior, todos los millones de dólares que se llevaron cuando vino el préstamo del Fondo Monetario Claro, pero eso Internacional. no es necesariamente Se va- ilegal, como para distinguir las cosas, ¿no? Digo, muchos de esos son ilegales, sí. Muchos. depende, digamos, no necesariamente. No porque necesariamente, formación- no digo obviamente. que esté bien sacar plata al exterior, No. que digo, dado que estamos hablando de No, yo, situaciones de yo delito presenté y un su- proyecto de ley para gravar la formación de activos en el exterior no declarados, precisamente. Y el Banco Central habla de 86.000 millones de dólares solamente en 3 años Igual, que se formaba el exterior. solo a los fines de aclarar. Usted mencionó narcotráfico y trata de personas vinculadas a Gianfranco Macri, ¿por qué? No lo sé, digo, la plata en negro puede venir de la coima, puede venir de la corrupción, de la venta de armas, puede venir de eso. No lo Senador, sé. volviendo a la política. Y Digo, utilicemos el mismo parámetro, nada más. ¿Cómo imagina usted el futuro de Cristina Kirchner ahora? Porque es alguien que cuando termine el próximo mandato presidencial va a haber pasado 12 años ya lejos del ejercicio de la presidencia. Va a tener 74, supongo, 75 por ahí. ¿Se le imagina volviendo alguna vez a la presidencia de la Nación? No lo sé, no lo sé. La historia lo dirá. Lo que sí le digo, yo la conozco a Cristina y a Néstor García del año 86, hace 40 años, y somos parte de una generación que ha elegido una forma de vida. Lo nuestro, la militancia, a veces hablan de la casta política y nosotros militamos en política. Cuando yo empecé a militar no nos afiliamos a ningún partido. Nosotros pusimos en riesgo la vida propia, no la de otros, por nuestros ideales, nuestras convicciones, nuestros principios. Podremos habernos equivocado, acertados, la historia dirá que lo que hicimos. Lo que sí te puedo decir es que somos parte de una generación que hasta el último día vamos a estar militando políticamente. ¿Qué es Bueno, lo esa cual? no fue la historia de los Kirchner, digo, no está ni bien ni mal, pero no es una... ¿Cómo que no? No Bueno, la se conocemos. hicieron un exilio interno en Santa Cruz, se fueron a Santa Cruz, digo. Y yo me fui a Neuquén y ¿dónde querés que fuéramos? No, está bien, no Y a pasa tu mal, casa, me pues, parece si me que hubieras sí. invitado, No, me iba a parece tu que uno, casa. no, me parece A que mí cada me uno pasó, salvaba mirá, la vida a mí- como podía. No, pero a la casa de Kirchner fueron. A La Plata, a mi casa fueron, no me encontraron. Me fui 2 minutos antes y después me fui a Neuquén. Igual Ellos se fueron a ninguna Santa me parece Cruz. más heroica que otra, ¿eh? No, bueno, habría que vivirlas, ¿eh?
No, Yo no, sí, tenía claro, amigos claro. en esa época Sí. que cuando pasaban en la calle cruzaban la vereda para no saludarme, porque teníamos sarna. Éramos todos los perreguistas o montoneros o cualquier cosa. Eso fue lo que vivimos. El exilio interno, muchos, y algunos el exilio externo, y otros, mucho peor, la tortura, la desaparición. O sea, la se le muerte. imagina militando de acá hasta el último día de su No vida. tengas duda. Por lo menos es lo que... Somos parte de esa generación. Y en verdad, si vos me decís qué nos gustaría hacer ahora como hecho político, y bueno, lograr que los jóvenes que vinieron después que nosotros, que se incorporaron a la política, al kirchnerismo, al peronismo, como vos quieras llamarle, a partir de Néstor y Cristina, de esa frase de Néstor, que florezcan mil flores, que sean ellos los que continúen nuestra labor. Con aciertos, con errores, ganando, perdiendo, no importa. Ganar o perder una elección es una anécdota en la democracia. Yo digo siempre, perdí más elecciones de las que gané, así que no me preocupa nunca, ni me entusiasmé mucho cuando gané, ni me bajoneé cuando perdí. Es parte de la actividad. La satisfacción más grande nuestra como generación, y además recuerdo de muchos compañeros que militaron con nosotros y que no están, es que los pibes, los jóvenes hoy que tienen 40, 50 años y que se incorporaron a partir de eso, sean los que continúen y que alguno de ellos ojalá llegue a presidente de la Nación. Senador, hablamos de ella, hablamos de las causas de corrupción, hablamos de lo que pasa en la justicia. Está terminando un mandato muy raro del peronismo, un mandato donde hubo una división muy fuerte entre el presidente y la vicepresidenta. Ayer escuchaba a una columnista política muy cercana a ustedes que decía que Cristina renunció porque está harta de las deslealtades internas. ¿Cómo explica a alguien que ve de afuera esa pelea interna que desangró tanto al gobierno ese fenómeno? No, lo que nosotros tenemos son diferentes visiones de la manera como había que gobernar la Argentina. Si vos me preguntás si fue correcta la decisión de Cristina de llevarlo a Alberto, sí, totalmente, y si volviéramos para atrás la historia, yo por lo menos aconsejaría que la volvamos a hacer. Y fue exitoso porque ganamos las elecciones. Vos no te olvides que a mayo del 2019 Macri tenía 50.000 millones de dólares que le había regalado el Fondo Monetario Internacional, tenía todos los organismos de inteligencia, estaba Trump, estaba Bolsonaro, estaba la derecha en el mundo floreciente. Acá en la Argentina los gobernadores peronistas, muchos gobernadores peronistas que hoy son candidatos o quieren ser candidatos, miraban por otro lado, se estaba construyendo una fuerza política independiente de nosotros, con los encuentros que hacía Pichetto, con Mansur, con Schiaretti. Bueno, las organizaciones sociales, muchas de ellas no estaban con nosotros, los intendentes, y Cristina tomó la decisión de proponerlo a Alberto en una decisión que creo que fue inteligente y permitió que el peronismo fuera unido en todas sus vertientes y construyéramos el triunfo que construimos sobre todo en las PASO. Y me parece que a partir de ahí, después se agudizó obviamente con la asunción del poder, Alberto tomó algunas decisiones que nosotros no compartíamos. Desde el punto de vista económico, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional nunca los compartimos. Nosotros acá del bloque de senadores hicimos 2 cartas en octubre del 2020 y en febrero del 2021, donde rechazábamos esa negociación que se venía haciendo. Claro, no la hicimos dirigida a Guzmán para que no digan que estábamos, digamos, supuestamente cascoteando a un ministro nuestro. La hicimos reclamándole al Fondo Monetario, pero no estábamos de acuerdo con eso. Yo personalmente, las veces que me reuní con Guzmán, se lo planteé este tema y además me pareció que lamentablemente fue un tremendo error que además lo grave que hizo es que legitimó ese acuerdo, porque hoy está aprobado por el Senado, antes no estaba aprobado por el Senado. Así que esa fue una diferencia muy grande que tuvimos con la política que llevó adelante Alberto. En segundo lugar, tampoco estuvimos de acuerdo con la política social que llevó adelante, de seguir adelante con los planes, como lo había armado el macrismo. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con eso, no porque no haya que atender la realidad social, nosotros la atendimos, pero siempre pusimos el ejemplo. Cuando Néstor llegó al gobierno en el 2013 había 2.300.000 planes, potenciar trabajo, planes de trabajar. Cuando nos fuimos había 230.000, generamos empleo, generamos trabajo, hicimos cooperativa, hicimos otra cosa. Ahora hay 1.200.000. Ahora hay 1.200.000, es una vergüenza, la verdad, y lamentablemente tampoco estuvimos de acuerdo con esa política. Y algunas otras cosas, por ejemplo, vos recordarás el discurso de Cristina en diciembre del 2020, en La Plata, donde allí terminamos la pandemia. Sí quiero decir, el gobierno, por lo menos en mi óptica,
actuó bien con la pandemia, eso creo que fue un acierto en todas las políticas que se dieron, el IFE, la atención, la salud, creo que fue correcta la política que hizo el gobierno en ese tema, pero ahí en ese discurso Cristina dice, viene un crecimiento, porque iba a venir un crecimiento obvio en el 2021, producto de que salíamos de la pandemia. Ojo que no se lo lleven 4 vivos. ¿Qué pasó? Se lo llevaron 4 vivos. Hoy estamos con niveles de pobreza donde estamos bajo el índice de empleo. Y pese a eso, usted diría, volviendo atrás, elegiría a Alberto Fernández. Disentimos en las políticas de Alberto. No, digo, pero volviendo atrás, volviendo al 18 de mayo del 2019, cuando Cristina lo elige a Alberto, le sigue pareciendo que fue una buena decisión. Sí, porque si no hubiera venido Macri hubiera sido peor. Sin duda. También si ella se presentaba, ¿ganaba Macri? No, yo creo, no sé, la verdad es contrafáctico. La verdad que no lo sé. Muchos dicen, compañeros nuestros, ganaba igual, otros dicen que no, pero no importa, es contrafáctico. Ya no va a ocurrir ni ocurrió nunca. Pero lo que quiero decir es que nosotros sí tuvimos diferencias. Cristina las hizo públicas además. Contó que tuvo 19 reuniones, que lo habló en varias oportunidades. Pero entonces, si uno elige a otro pero si uno elige a otro para que sea presidente. Y bueno, yo no puedo garantizar que va a ser igual. Que va No, a ser. justamente, tiene que Ni un aceptar. padre puede garantizar que No, va a ser su hijo. Pero tiene que aceptar esas decisiones. O sea, si Bueno, uno. pero aceptarlas, pero si están equivocadas, ¿por qué lo voy a aceptar? Bueno, porque formé una coalición No, de gobierno en la no. que delegué la principal Pero no lo delegué responsabilidad. para hacer cualquier cosa, para hacer lo que yo entendía que había que hacer. Si no estamos de acuerdo. Pero- ¿Vos te acordás de la pero discusión de la lapicera? Alberto- Con la lapicera en un momento determinado. Y Cristina dijo, claro, es cierto, la lapicera la tiene él, usala. Si nadie discute. Pero una cosa, uno imagina. Pero vos pensás que no un hablaban segundo, entre ellos, así termino. hablaban Pero entre ellos. la principal decisión de materia económica, ya se sabía que iba a tener que tomar el gobierno de Alberto Fernández, era qué hacer con el Fondo Monetario. Sí. No fue un imprevisto. No. Porque hereda Lo esta deuda hablaron, descomunal. lo hablaron y lo discutieron y Alberto tomó otra decisión. ¿Habían obviamente. discutido no acordar con el fondo? No, yo no sé la discusión porque fue una conversación entre ellos. Lo que sí sé, que lo hablaron y que Cristina no estaba de acuerdo y lo ha dicho. No, pero no lo públicamente. hablaron antes. O sea, yo te digo, vamos a ir juntos. La principal decisión que hay que tomar es ir con él. No, sí, seguro que se habló, sí. Ahora, la senador, política económica. más todo. allá de quién tiene... Pero lo que digo es, en la historia de la humanidad, ¿cuántos casos hay de alguien que delega el poder de otra persona y después esa persona hace una cosa inesperada, imprevista, imprevisible? Bueno, Duhalde con Kirchner, ¿no? Bueno, o si querés... Duhalde lo designó y Kirchner después hizo lo que quiso. Exactamente. Y usted lo justifica eso. Yo no, claro, no está Y en mal. este caso no. No, pero digo, no estoy de acuerdo. Está bien, Cristina lo dijo, la lapicera la tiene Alberto. Y Alberto tiene que gobernar y él decide. Yo como vicepresidenta le puedo sugerir, pero la decisión es de él. Y si se equivoca también es de la decisión. Y cuando Néstor o Duhalde lo enfrentó a Kirchner, fue porque Duhalde, ¿vos te acordás cuál fue el hecho del evento? Yo te lo voy a recordar. ¿Cómo Las se tarifas armaban de los las- servicios públicos, no. Las tarifas de los servicios públicos, eso fue el problema. Que nosotros congelamos la tarifa de los servicios públicos y el lobby empresarial en ese momento presionaba muy fuerte, Clarín, La Nación y todo, Duhalde y otros dirigentes políticos más, para que no congelemos la Pero tarifa. acá los de los funcionarios están adentro con capacidad de obstruir esas políticas con las que no están de acuerdo. No es que están Y desde en la afuera época, opinando. En la época, y con la Baña, vos no te acordás lo que pasó con la Baña, con el acuerdo de la deuda. Yo te voy a contar, vos estás en pero los déjame, diarios. porque nos quedan también unos pasó. minutos, nos quedan muy pero poquitos las minutos, discusiones Néstor. No, internas pero- se dan siempre, no es que no se den. Una pregunta acerca de digamos, que viene después, ahora con el corrimiento de Cristina, decía usted hace unos minutos, la nueva generación de 40, 50. Si uno ve la historia del kirchnerismo, fue de Néstor a Cristina, Alicia Kirchner en la provincia de Santa Cruz, Máximos. Es una historia donde se han ido sucediendo entre ellos mucho. Daría la sensación de que lo que venía era Máximo y que eso no ocurrió. No sé, puede ocurrir, no digo que no, pero no por Máximo Kirchner. Él se ganó el espacio político propio por su militancia, por su actividad, por su claridad. Él fue el que se lo ganó, no por ser el hijo de... Macri tiene hijos, pero no participan en política. Bueno, Florencia tampoco participa en política y a nadie se le ocurre que Florencia pueda continuar en labor política, pero Máximo porque es un dirigente político, independientemente de su apellido, y lo hace por mérito propio. Creo que el problema que tiene es tener el apellido Kirchner, pero yo que lo conozco personalmente, tiene capacidad, inteligencia y todo absolutamente distinta y diferente de la de Néstor. Lo imagina como presidente en el futuro. Sí, claro, no lo descarto, no sé si ahora, más adelante, pero es un
Es un joven muy preparado, es un joven muy abierto, muy dialoguista, a pesar de cómo lo han estigmatizado, como lo han, bueno, mostrado, ¿no? Por esta, no sé, este odio ancestral que tienen, pero sin duda que es uno de los jóvenes, por lo menos de esa generación, de los más capaces y más brillantes que he Senador, conocido. cuando yo lo escucho, Axel, También, es También. otro, sí. Guado, también, Axel. Massa. Moza. Sí, también. Massa tiene, tengo algunas diferencias políticas con él, pero también es muy trabajador, conoce muy bien el Estado y está haciendo lo que se puede ahora. mi última pregunta es, cuando usted habla de Cristina, Cristina o es una líder, a veces incluso clarividente, heroica, etcétera, o es una víctima perseguida. ¿No hay entre esas dos Cristinas una tercera que por ahí es una líder que muchas veces se equivoca? Obviamente que se ¿En qué equivoca, caso? pero lo ha dicho. Nosotros, bueno, no voy a hacer aquí el panegírico de los errores. Bueno, si querés que te nombre uno, yo creo que un error que nosotros como gestión cometimos no haber mantenido el 9 los miembros de la Corte. Creo que eso fue un error, haberlo dejado en 5. Nos dejamos ilusionar, no sé. Otro, me parece, el acuerdo que hicimos con Irán fue voluntarismo, la intención nuestra que la investigación avance y después ni siquiera los iraníes lo firmaron. Entonces me parece que ahí es como que, digamos, no fue todo. Después, no sé, desde el punto de vista económico tuvimos corridas también fuertes. Me parece que, por ejemplo, en política internacional deberíamos haber intensificado más la relación comercial con los países de América del Sur. Nosotros avanzamos mucho con UNASUR desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista cultural, pero no comercial. Y deberíamos haber incentivado mucho más el comercio entre nuestros países, que no somos competitivos, somos complementarios con Brasil, con Ecuador, con Colombia, con Venezuela, y no lo hicimos. Sí, sin duda que cometimos. Somos seres humanos, como decía Néstor, somos personas comunes con responsabilidades diferentes o distintas. Senador, muchas gracias. Gracias.